Yo soy Octavio Sánchez, les voy a hablar un poco de lo que es la minería de opiniones, que es la cúspide del procesamiento de lenguaje. No, en serio, la minería de opiniones es una de las aplicaciones que tenemos aquí en el grupo de ingeniería lingüística sobre el procesamiento del lenguaje natural y todo, en general, de todo lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿no? Bueno, la información la podemos dividir en dos grandes grupos: la información objetiva y la información subjetiva. La información que es mesurable y comparable la podemos llamar información objetiva, ¿no? Buenos Aires es la capital de Argentina, sí, se puede comprobar. Cervantes escribió poemas, sí, los podemos comprobar, y no existe ningún tipo de juicio de valor al respecto. Las opiniones, en cambio, son la interpretación de una realidad. Es la realidad filtrada a través de los ojos de una persona. Buenos Aires es una ciudad muy bonita, discutible, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy bonita, pero quizás habrá alguno que no lo crea. La poesía de Cervantes no es lo mejor de su obra. Bueno, eso podría ser objetivo, pero no, en realidad es un mero juicio de opinión lo que estamos haciendo ahí. Bueno, el análisis de la segunda parte de la información subjetiva, es lo que llamamos minería de opiniones o análisis de sentimiento, dependiendo del área. Minería de opiniones se utiliza más el nombre en el área de minería de datos y en las áreas más computacionales, mientras que el análisis de sentimientos se usa más en las áreas de lingüística y de procesamiento del lenguaje natural, pero más enfocados hacia el campo lingüístico. Aunque en realidad la tarea es la misma: analizar la información subjetiva. Las opiniones, ¿por qué queremos analizar las opiniones? Bueno, porque las opiniones influencian el comportamiento de las personas. También nos ayudan a tomar decisiones. A nosotros como individuos, a las empresas o a los gobiernos, ¿no? Normalmente cuando queremos comprar algo, no vamos a la tienda y compramos lo más bonito. A veces sí, pero lo que normalmente hacemos es que le preguntamos a nuestros amigos, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de tal cosa? Y ya te dicen. Oye, ¿qué piensas de esos tenis? No, esos son muy malos, aunque nunca los hayan usado en la vida, ¿no? Pero todo el mundo va sabiendo, se va haciendo una reputación esos tenis, y tú quieres conocer la reputación del producto antes de comprarlo. Oye, ¿qué te parece esa chava? No. También para ese tipo de cosas se toman decisiones, ¿no? Se pide información a la gente para casi cualquier acto que hacemos. Las empresas y los gobiernos lo mismo, ¿no? O sea, un gobierno no va a poner una escuela en una zona donde no vive nadie. En el caso del gobierno mexicano no las pone aunque viva la gente ahí, pero se debe tomar opiniones sobre dónde hacen más falta las escuelas, ¿no? Dónde es una mejor inversión para que sea más productivo para el país. Entonces es por eso que es importante conocer las opiniones, ¿no? Entonces el objetivo de la minería de opiniones es que, dado un texto, ahí dice como el anterior, pero es el posterior, viene después el texto. Dado un texto, debemos encontrar un formalismo matemático que nos permita operar que nos permita utilizar esas opiniones en diferentes tareas computacionales. ¿Por qué lo queremos hacer en un formalismo matemático? Porque cuando el texto no está estructurado, cuando la lengua no está estructurada, no podemos hacer nada sobre ella, no la podemos estudiar computacionalmente y no podemos generar herramientas que nos permitan hacer un análisis más eficiente de ella, como se vio en la presentación de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, ¿cuáles son estas fuentes de opiniones? Actualmente hay muchas, ¿no? El internet la web es una fuente abundante de este tipo de opiniones. Podemos encontrar reseñas, podemos encontrar foros de discusión, blogs, bitácoras, redes sociales, pero también fuera de la web existen los medios tradicionales como los periódicos o las noticias, donde podemos encontrar también opiniones, o los community managers, ¿no? Los community managers están muy asociados a las redes sociales, pero ellos mismos son generadores de opiniones y ellos mismos saben cómo operar las opiniones, o sea que le podemos preguntar a ellos cómo hacen el análisis de esa información para entender cómo formalizar mejor matemáticamente estas opiniones.
Existen varios niveles de análisis, pero son tres principales, ¿no? El nivel documental, cuya tarea es determinar si un documento tiene una opinión y si la opinión es positiva, negativa o neutra. Positivo y negativo puede tener muchas capas, ¿no? O sea, puede ser solo 3 clases como positivo, negativo o neutro, o puede haber 30 clases, ¿no? Como 20 de positivas, no sé, 28 de positivas, 28, bueno, me entienden, pues. O sea, puede tener mucha granularidad la positividad y la negatividad. Nivel oracional es, en un documento leemos las oraciones y determinamos cuáles son las oraciones que contienen subjetividad y cuáles son las oraciones que contienen objetividad. Después de eso, determinar la orientación de cada una de estas oraciones. Sin embargo, esto es un poco engañoso porque hay oraciones objetivas que en realidad contienen una opinión, como hay oraciones subjetivas que en realidad no contienen ninguna opinión, ni siquiera neutra, ¿no? O sea, yo pienso que ya es tarde. Bueno, yo pienso que ya es tarde puede tener como ligeramente cierta polaridad, pero yo pienso que viene mañana, eso es una percepción, porque yo pienso que viene mañana, pero no estoy seguro de eso, pero ahí no hay ninguna polaridad. En cambio, me compré una bicicleta y se rompió el manubrio al segundo día. Eso es un hecho, es comprobable, pero ahí estoy haciendo una opinión muy inconscientemente, ¿no? De la calidad del manubrio de la bicicleta. Y otro tipo de nivel de análisis es el basado en características, que es encontrar las características de una entidad y ver la opinión que se está dando sobre esa entidad en un texto muy grande, ¿no? O sea, es más granular que la oración. Conforme vamos avanzando de granularidad, las tareas van siendo cada vez más complejas. Bueno, este era el ejemplo que decía anterior, pero está aquí ahora. Esto es sobre un LG, ¿no? Cuenta con una batería de larga duración que en la vida diaria de un usuario puede ofrecer hasta 2 días de vida bajo una misma carga. Su sistema operativo corre de manera fluida y tiene opciones de productividad avanzada. Fotografías de gran calidad con su cámara de 13 megapíxeles. Con todo y su pantalla 2 veces Full HD, el contenido para aprovechar esta resolución es limitado, dado que tanto los videos de la mayoría de los sitios de internet como las aplicaciones de la tienda de Google están adaptados para resolución de 1080. Sin ser el mejor teléfono de la categoría Premium, sus características le hacen ganar un lugar en el top 5 de los que están disponibles hoy en el mercado. ¿Cuál es la opinión de este documento? ¿Es positiva o negativa? ¿O neutra? Sabemos que neutra no es, ¿no? Aunque tiene la misma cantidad de positividad que de negatividad, lo que quiere decir que positivo más negativo no se anulan. Ahí hay alguna carga, solo que incluso para personas es difícil determinar si esto es positivo o negativo, ¿no? Parece que tiende más hacia lo positivo. Bueno, algunas definiciones de trabajo. Una entidad es un producto, servicio, persona, evento, organización o tópico, como LG, Google y otras cosas, ¿no? Un aspecto son los componentes y atributos de la entidad. Es la entidad. La batería del teléfono LG, el sistema operativo del teléfono, todo esto es del teléfono, ¿no? Son diferentes características de una entidad. O sea que podríamos caracterizar a una entidad como un conjunto de características. Y a su vez cada una de estas características puede tener subcaracterísticas. Esto ya no lo puse aquí, pero es evidente, ¿no? La batería es de larga duración, decía en el ejemplo anterior. Eso quiere decir que la batería tiene una característica que es la duración, que puede ser larga o corta. El sistema operativo corre fluidamente, creo que decía. Entonces, correr puede ser una característica la manera en la que corre puede ser una característica del sistema operativo, quizás. Su cámara de 13 megapíxeles. La cámara puede tener diferentes cantidad de megapíxeles, ¿no? Son diferentes atributos que cada uno de los atributos puede tener, y eso infinitamente, ¿no? Hay un momento en el que ya no se nos da más información, pero podría agregarse más información al respecto. El origen de la opinión, que es la persona o la organización que expresa esa opinión. En el ejemplo anterior era una página web que no me acuerdo cuál era, simplemente busqué reseñas de cámaras y apareció esa, que es el autor de la reseña. El tiempo es la fecha en la que se registró la opinión.
En el ejemplo anterior yo no registré la fecha, pero yo la vi hoy, pero la fecha debe ser de algunos días anteriores y normalmente lo tiene ahí como un metadato. Cuando lo sacamos de internet, si lo sacamos de periódicos o algo así, pues tiene la fecha de publicación del periódico, ¿no? La orientación de opinión, que puede ser positivo en diferentes grados, neutro, que no es lo mismo que no haya opinión, ¿no? O sea, neutro no quiere decir objetivo, aunque muchas veces se considera así. Se considera que si es objetivo es neutro. Pero puede ser que neutro sea una mera opinión neutra al respecto. Y negativo, que puede ser negativo en diferentes grados. Entonces, uno de los muchos formalismos que se han propuesto, y es el que a mí más me gusta porque expresa mejor las cosas, es un vector de 5 dimensiones, una quíntupla, que es la representación de una opinión. Esta opinión es una entidad específica de la que se habla. Un aspecto J de esa entidad de la que hablamos. La orientación de la opinión que se tiene sobre el aspecto de la entidad y que dijo alguien en un tiempo específico. O sea, esta es en sí misma la opinión, el análisis de la opinión. El origen de la opinión o la persona que da la opinión es H, porque en inglés es opinion holder, y el tiempo de la opinión. Regresamos aquí al ejemplo anterior. Por ejemplo, cuenta con una batería de larga duración, que la vida diaria, bla 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 bla. O sea, la batería de larga duración tiene una batería, la cámara, ¿no? Este es el aspecto del que vamos a hablar, la batería. La entidad en todo el texto es la cámara. La batería sería el aspecto de esa entidad. La orientación es positiva porque es de larga duración. Aunque no hay un lenguaje subjetivo ahí, sabemos por conocimiento general que una batería dure mucho en un teléfono es positivo. ¿Ok? Además lo refuerza diciendo que en la vida diaria de un usuario puede ofrecer hasta 2 días de vida, bla bla bla, ¿no? Entonces esto es como la H sería el autor de esta opinión y el tiempo en el que se expresó. Así es como podemos ver el vector de las cinco partes. Bueno, ¿cuáles son las tareas para la minería de opiniones bajo este modelo? Pues son 5 tareas. La primera es la extracción y el agrupamiento de entidades. En este caso solo hay una entidad, pero puede ser que un documento tenga muchas entidades. Bueno, por ahí aparecía Google, pero de Google no se da ninguna opinión, ¿no? Entonces, la primera tarea es extraer todas las entidades. Y recordemos que una entidad se puede expresar de muchas maneras. LG en este caso podría ser el teléfono, el cacharro, no sé, ¿no? O sea, se pudo haber usado muchas palabras para referirse constantemente al mismo aparato. El segundo punto es la extracción y agrupación de aspectos. En este caso es lo mismo que el anterior, solo que los aspectos que están relacionados con las entidades extraídas. La extracción de opinadores y el tiempo. Esa es nuestra tercera tarea, ¿no? En este caso esto es una parte trivial porque ya sabemos quién lo dijo, ¿no? El autor del blog. La clasificación de la orientación del aspecto. Esta es la parte que es el análisis de la opinión en sí mismo. Y generar la quíntupla, ¿no? Pero si ya sabemos cómo se hace, ¿por qué no lo hacemos y ya nos olvidamos de esta tarea? ¿Para qué la seguimos analizando? Bueno, esto es porque ninguno de estos pasos es una tarea resuelta, ¿no? Creo que lo más fácil de todo es generar la quíntupla ya que tengamos todo lo demás. Pero para llegar a todo lo demás es difícil, ¿no? Estas 2 tareas están muy relacionadas con técnicas de procesamiento del lenguaje natural que se llama reconocimiento de entidades nombradas. Bueno, estas 3, de hecho. Esta es un problema de clasificación o de agrupación. Y esto pues es ya nada más un problema de extracción de información, de colocar cada uno en la plantilla específica. Entonces se pueden utilizar diferentes técnicas, ¿no? Técnicas de inteligencia artificial como clasificadores o acumuladores. Los acumuladores son los clusters que vimos
hace un momento. Se pueden utilizar técnicas estadísticas como los análisis de distribuciones de diferentes palabras para determinar expansión de lexicones, que vamos a ver en un momento, o técnicas basadas en reglas con un fuerte conocimiento lingüístico. Se ha intentado entrenar clasificadores con ejemplos etiquetados, o sea, les decimos, todas estas son opiniones positivas, todas estas son opiniones negativas, todas estas son opiniones neutras, ya que aprendiste, ahora hazlo tú solito. Se ha utilizado usar parsers lingüísticos para extraer frases donde se sospecha que existe una opinión. Esto es, primero pasamos las oraciones por uno de estos parsers y decimos, bueno, si tienes, si es positivo, digo, si tienes un artículo seguido de un nombre, seguido de un adjetivo, extrae esa frase. Si tienes un adverbio y un adjetivo, extrae esa frase. Si tienes un nombre y un nombre, extrae esa frase. Y después las etiquetas, de acuerdo a qué tan cercanas están, cercanas en un mapa de vectores, qué tan cercanas están a la palabra bueno o a la palabra malo. También se ha utilizado con listas de palabras. Estos les llamamos lexicones, que son listas de palabras, es decir, todas estas palabras son positivas, todas estas palabras son negativas. ¿Qué problemas hay? Bueno, los lexicones ha sido la técnica más utilizada hasta ahorita y es una de las que mejor funciona. Sin embargo, son muy dependientes del tema, ¿no? O sea, si tengo muchas palabras que son positivas, van a ser positivas solo en algunos temas. Solo sirve para las palabras listadas. ¿Qué pasa si un documento no trae ninguna de las palabras que yo había puesto? ¿Qué le hago? Es incapaz de encontrar errores, o sea, de detectar cuando hay errores ortográficos o algo así, no los va a asociar a la palabra. Por ejemplo, en este caso de me gustaba el Parque México, pero ahora hay un buen de perros y casi todos llevan a su mascota. En este caso, las listas de palabras me van a decir que esto es positivo. ¿Ustedes están de acuerdo que esto es positivo? No. Y aquí no hay ninguna negación, ¿no? O sea, este es uno de los muchos problemas con los que nos vamos a encontrar. Además de que hay cierto humor, ¿no? Esto de que los perros llevaban a su mascota, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto ya es un adjetivo, ¿no? Un adjetivo nominalizado. Entonces decimos, bueno, al parecer la lengua podría resolver esos problemas. Entonces vamos a hacer un análisis lingüístico de esto. Los métodos lingüísticos parecerían ser útiles, sin embargo, se pueden expresar opiniones con cualquier estructura sintáctica. No existe una estructura predominante en las opiniones. Bueno, sí existe, como toda la lengua hay algo predominante, sí hay una estructura predominante en las opiniones, pero las opiniones pueden aparecer con cualquier forma. La negación de la opinión puede o no implicar la contradicción de la opinión dada. En el caso de, veamos cómo roban la patria con las reformas. Ahí no hay ningún adjetivo, pero ahí hay una opinión que no solo está en el conocimiento del mundo, ¿no? O sea, el hecho de robar ya me está diciendo que el hecho de que alguien robe la patria es negativo. Pero eso es más allá de la lengua, quizás. Y el caso de no te quiero contra no te quiero mucho, en el primero se implica la negación del querer. El segundo es la negación del adverbio, no del querer. ¿Ok? El hecho de no te quiero mucho implica que sí te quiero, solo que no mucho. O sea, es algo que estábamos discutiendo el otro día y es un poco complicado encontrarlo aquí con reglas lingüísticas nada más, ¿no? Entonces, hay más problemas aún. Los métodos de clasificador, los métodos de clasificación automática parecen funcionar bien, solo que tienen diferentes problemas. Son difícilmente generalizables. Esto es algo que entrenamos para clasificar noticias del IFAI, y no va a funcionar para clasificar noticias de Coca-Cola. Algo que utilizamos para clasificar noticias de Coca-Cola puede funcionar para noticias de Pepsi-Cola, pero no para noticias del presidente. Requieren muchos datos de entrenamiento, etiquetados a mano, que son los métodos supervisados, o requieren semillas muy limpias para el caso de los no supervisados, ¿no? Para empezar a sembrar cúmulos necesitamos que la semilla sea muy limpia.
Se requiere generar un nuevo modelo para cada tema nuevo que se pretenda analizar. Como no son muy generalizables, cada vez que queramos analizar un tema nuevo, necesitamos generar un nuevo modelo clasificador. Y todavía más problemas. Hay problemas que son inherentes a la lengua y que ninguno de los métodos anteriores es capaz de resolver, ¿no? Como habíamos visto más o menos. Cualquier método falla ante ellos, hasta ahora, ¿no? Todavía no hemos encontrado la solución. Esto no quiere decir que no tengan solución. Puede ser que quiera decir eso, pero no estamos seguros. El sarcasmo. ¿Cómo detectamos el sarcasmo? ¿Cómo detectamos cuando alguien está siendo sarcástico? Ese detector de sarcasmo que decimos que tenemos muchas veces nos falla, ¿no? El humor. ¿Cómo sabemos cuando hay una intención humorística en un comentario? Por ejemplo, en Twitter es clásico, ¿no? De este teléfono se calienta más que mi novio. Entonces, ahí hay una intención humorística y aunque no conozcamos al novio, entendemos que quiere decir que se calienta mucho el teléfono, ¿no? La ambigüedad de las palabras. En el caso de los perros, ¿no? Ahí había una intención ambigua con ese perro. No me refería al animal de 4 patas, sino al de 2. La descontextualización. Cuando una opinión la sacamos de contexto, puede significar otra cosa. También hay que tomar en cuenta más consideraciones, ¿no? Que hay errores ortográficos, como, bueno, estas ni siquiera son palabras, ¿no? Pero es ja, 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 y así infinitamente este ja puede replicarse tantas veces como sea necesario, y cada ja más, al parecer, va a ser más gracioso que el ja anterior. Emoticonos, XD, igual menos paréntesis, igual apóstrofe menos paréntesis, y esto que no tengo idea de qué quiera decir, pero lo he visto, que es como un muñequito enojado o algo. Supongo que es enojado porque parece que le sale humo, pero no sé, es como muy difícil, ¿no? Entender qué es lo que está pasando ahí. La simulación del suprasegmento en la escritura, eso es algo que se acostumbra mucho en las redes sociales. Cuando hablamos podemos modular nuestra voz para expresar nuestras intenciones. Cuando pasamos a la escritura ya no tenemos ese apoyo vocal, entonces tratamos de sustituirlo con algo más. Los signos de puntuación y el uso antinormativo de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Es así como algo está intentando decir. Que, no sé, además de la repetición, el hecho de que aumente el volumen es una intención de decir algo, ¿no? O que se quedó dormido en el teclado. Pero puede ser que haya una intención ahí misma, ¿no? Algo positivo puede ser negativo en otro contexto. Por ejemplo, un ejemplo clásico, que ya de tan clásico dejó de ser gracioso, es el de impredecible, la palabra impredecible. El final de esa película fue impredecible. Eso es positivo. Esa misma palabra en otro contexto es completamente negativo, ¿no? La dirección de mi coche es impredecible. Eso es completamente negativo. Te quiero como amigo. ¿Dónde? Te quiero como amigo. Te quiero como amigo es bastante negativo, ¿no? Sí, todo el que ha sido friendzonado sabe que es completamente negativo ese te quiero como amigo. Pero en el contexto de te quiero como amigo, no como enemigo, otro contexto. No sé, creo que es preferible ser querido como enemigo. No. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, las frases hechas, descontextualizadas, pueden cambiar de significado. Hay cosas en las que, para la opinión, apelamos al sentido común de las personas, aunque sabemos que es el menos común de todos los sentidos, pero apelamos a ese sentido común para entender si es positivo o negativo, ¿no? O sea, el caso de, supongamos, como Benedetti me gusta tanto como un piquete de abeja. El sentido común me dice que el piquete de abeja no es positivo, ¿no? Entonces Benedetti no va a ser positivo. Pero la computadora no tiene ese sentido común. Habría que explicarle a todo el mundo antes de que pudiera entender una frase tan sencilla. El conocimiento compartido que tenemos, no solo del mundo, sino de algunas cosas, ¿no? Hay cosas en las que se puede hacer una opinión. Por ejemplo, decir
esa persona es tan dispersa como un vector semántico. Ajá. Si no tienen ese conocimiento compartido, ese no es sentido común, ¿no? Este es solo conocimiento compartido, de los que entendemos que es el vector semántico. La computadora no va a ser capaz de entender este tipo de opiniones aún. Entonces, ya a modo de conclusión y resumen, la minería de opiniones hace uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, de lingüística tradicional y de inteligencia artificial. Se usa por individuos, empresas y gobiernos y sirve para tomar mejores decisiones, en teoría, para mejorar o empeorar una imagen o para entender el motivo de la reputación que tengamos, ¿no? Y bueno, esto es todo. Gracias.